Ya estamos transmitiendo, licenciada. Se da inicio a la primera sesión ordinaria 2022 del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California por medio de videoconferencia, a fin de cumplir con la obligación prevista en el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Transparencia en el Estado. Doy una cordial bienvenida a los presentes. Procederemos a dar lectura a la lista de asistencia a efecto de corroborar el quórum legal para sesionar. Secretario técnico, le concedo el uso de la voz para que prosiga en consecuencia. Gracias, presidente. Mariana Bentley Aguilar, en su carácter de suplente del titular de la Unidad de Transparencia y presidente del Comité de Transparencia. Presente. Eduardo Soto Ibarra, en su carácter de suplente del director de Asuntos Jurídicos y primer vocal del Comité de Transparencia. Presente, hola. María de Jesús Cervantes Cerda, en su carácter de suplente de la directora de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional y segundo vocal del Comité de Transparencia. Presente. Presidente, le informo que encontrándose presentes la totalidad de los convocados con derecho a voto, existe quórum para sesionar. Muy bien. Siendo las 3 horas con 40 minutos del día 18 de enero de 2022, se inicia la primera sesión ordinaria 2022 del Comité de Transparencia. Secretario técnico, le solicito dar lectura al orden del día. Gracias, presidente. Orden del día. Número 1, propuesta del orden del día. 2, aprobación del acta de la sesión anterior. 3, solicitudes de información. 3.1, proyecto de acuerdo mediante el que se analiza la ampliación de plazo requerida por la Subsecretaría de Educación Básica para dar respuesta a la solicitud de información de folio 0211 66 62 20 00001, dirigida a la Secretaría de Educación. 4, obligaciones de transparencia. 4.1, proyecto de resolución mediante la que se analiza la clasificación de la información como confidencial realizada por el órgano interno de control para cumplir con las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 81, fracción 24 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. 5, asuntos generales. 5.1, calendario de sesiones ordinarias 2022 del Comité de Transparencia. 5.2, proyecto de acuerdo mediante el que se analiza la actualización del índice de expedientes clasificados como reservados. 6, clausura de la sesión. Es cuanto, presidente. Muy bien. ¿Alguna duda o observación ante el proyecto presentado? Ante el orden del día, perdón. Ninguna por mi parte tampoco. Ninguna. Secretario técnico, le solicito someter a votación la propuesta del orden del día. Gracias, presidente. Se solicita que emitan su voto en voz alta respecto del orden del día propuesto. En primer lugar, la suplente del presidente del comité. A favor. En segundo término, el suplente del primer vocal del comité. A favor. Y la suplente del segundo vocal del comité. A favor. Presidente, le informo que con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto. Gracias, secretario. Por favor, someta a votación la dispensa de lectura íntegra de la totalidad de los puntos del orden del día, a excepción de sus partes principales. Sí, presidente, se solicita que emitan su voto respecto de la dispensa de lectura íntegra de la totalidad de los puntos del orden del día. En voz alta, en primer lugar, la suplente del presidente del comité. A favor. En segundo lugar, el suplente del primer vocal del comité. A favor. Y la suplente del segundo vocal del comité. A favor. Presidente, le informo que con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad la dispensa de lectura solicitada. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, presidente. Se prosigue al punto número 2, que es el relativo a la aprobación del acta de la sesión anterior, por lo que se somete a su consideración el acta de la primera sesión extraordinaria 2022, de fecha 7 de enero de 2022, solicitando emitan su voto en voz alta, en primer lugar, la suplente del presidente del comité. A favor. En segundo lugar, el suplente del primer vocal del comité. A favor. Y la suplente del segundo vocal del comité. A
Presidente, le informo que con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, presidente, se prosigue el 3.1, que es el relativo a la prórroga para responder al folio 0211 66 62 20 00001, requerida por la Subsecretaría de Educación Básica, por lo que se presenta el proyecto de acuerdo A1-CT-1SO-2022. El antecedente de esta prórroga deriva del folio ya mencionado, en el que pidieron exactamente la siguiente información. Solicito me proporcione la plantilla docente del colegio EduMax Jean Piaget del nivel primaria con clave 02 PPR03 94B. Asimismo, indicar la preparación profesional con la que cuentan los docentes que imparten las clases en dicho colegio de educación primaria. Al área a la que se turnó esta solicitud fue a la Subsecretaría de Educación Básica, siendo que el día 17 de enero de 2022 remitieron la solicitud de prórroga para responder el presente folio, por lo que se procedió a realizar el presente proyecto. Como considerandos, tenemos que, en primer término, es competente este comité de transparencia para resolver el presente punto en virtud del artículo 54, fracción segunda de la Ley de Transparencia Estatal, que establece la atribución expresa del Comité de Transparencia para resolver sobre las ampliaciones de plazo requeridas por las áreas del sujeto obligado. En este sentido, conforme lo establece el artículo 125, párrafo segundo de dicha ley, es que se considera procedente el otorgamiento de una prórroga al encontrarnos dentro del plazo de vencimiento original del folio antes leído, por lo que se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se aprueba la ampliación de plazo requerida por la Subsecretaría de Educación Básica para dar respuesta a la solicitud de folio 02 11 66 62 20 0001, dirigida a la Secretaría de Educación, y se otorgan 10 días hábiles adicionales contados a partir del vencimiento original de la misma para remitir la respuesta que corresponda a la unidad de transparencia. Segundo, notifíquese. Es cuanto, presidente. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario acerca del proyecto presentado? No, Ninguna. Por mi parte tampoco. De no haber más comentarios, secretario técnico, sírvase a someter a votación el presente proyecto. Sí, presidente, se solicita que emitan su voto en voz alta respecto al proyecto de acuerdo A1-CT-1SO-2022. En primer lugar, la suplente del presidente del comité. A favor. En segundo lugar, el suplente del primer vocal del comité. A favor. Y la suplente del segundo vocal del comité. a favor. Presidente, le informo que con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad la ampliación de plazo requerida. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, presidente, se procede a dar lectura al punto 4 relativo a las obligaciones de transparencia. Y en el punto 4.1 tenemos el proyecto de resolución para resolver la clasificación de información como confidencial realizada por el órgano interno de control para cumplir con sus obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 81, fracción 24 de la Ley Estatal de Transparencia. Por lo que se propone el proyecto de resolución Res 1-CT-1SO-2022. En este sentido, como antecedentes, tenemos que el órgano interno de control, en fecha 10 de enero de 2022, hizo llegar a la Secretaría Técnica de este comité el oficio mediante el cual clasificó diversas cédulas de observaciones derivadas de auditorías. En específico, fueron las relativas a 8 auditorías, y en estas cédulas de observaciones se contienen, claves del Registro Federal de Contribuyentes de diversos servidores públicos. En este sentido, fue que el órgano interno de control clasificó dichos datos personales por considerar que
no son públicos y remitió su determinación a este comité para su validación. En este sentido, al igual que en el punto anterior, este órgano colegiado es competente de conformidad con el artículo 54, fracción segunda de la Ley de Transparencia Estatal, que establece las atribuciones para confirmar, modificar o revocar determinaciones en materia de clasificación realizadas por los titulares de las áreas del sujeto obligado. Como se comentó, la materia de esta determinación le constituye la clave del RFC, Registro Federal de Contribuyentes, de diversos servidores públicos contenidas en cédulas de observaciones que se anexaron a las auditorías de números RP, diagonal MXL, diagonal 001, diagonal 2020, así los mismos números hasta el 002, 003, 006, 009, 011, 014, todas de 2020 y de 2021, así como la auditoría número OIC, diagonal FO, guión 01, diagonal 2020, diagonal 312. En este sentido, tenemos que se considera procedente la clasificación realizada por el órgano interno. Lo anterior, toda vez que, como ya se ha determinado en diversas ocasiones por parte de este comité, se consideró que el Registro Federal de Contribuyentes es un dato personal que expide el Servicio de Administración Tributaria a las personas físicas y morales con el propósito de que contribuyan al gasto público. Y de esta manera es que se realiza la tributación. En este sentido, el artículo 4, fracción octava de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Baja California señala que son datos personales cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable, como en el caso concreto. Además, el RFC está enlistado de manera expresa en el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Transparencia para el Estado. Por lo tanto, se actualiza el supuesto de la fracción primera del lineamiento 38 de los lineamientos generales en materia de clasificación de la información. En este sentido, una vez que se acreditó la actualización del supuesto de clasificación, se procedió a realizar la prueba de daño para verificar que esta restricción realizada fuera apegada a la ley. En este sentido, se concluyó, derivado de la confrontación de los dos derechos en contienda, que es el derecho de protección de datos de los servidores públicos, que son los titulares de estas claves de RFC, y por otro lado, el derecho de acceso a la información pública, que en este caso se concreta a través de la publicación de toda esta información en los portales de transparencia de los sujetos obligados. Del análisis de la documentación presentada por el órgano interno de control, se concluyó que esta clasificación estuvo apegada al principio de proporcionalidad y fue el medio menos restrictivo al acceso a la información, toda vez que las cédulas de observaciones se proporcionan en la versión pública de manera íntegra, con excepción de las claves de RFC, las cuales se encuentran testadas al pertenecer al ámbito privado. En este sentido, de dichas cédulas, se puede apreciar que se contiene el resto de la información necesaria para que la ciudadanía pueda realizar una evaluación de estas auditorías y la puede identificar plenamente con números de oficios, fundamentos legales, los informes, las conclusiones, las observaciones realizadas, las áreas, los servidores públicos encargados, etcétera. Por lo anterior, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se confirma la clasificación de la información como confidencial de manera parcial, realizada por el órgano interno de control respecto de la clave del Registro Federal de Contribuyentes de servidores públicos, contenida en los anexos de las cédulas de observaciones emitidas dentro de las auditorías de número RP, diagonal MXL, diagonal 001, diagonal 2020, RP, diagonal MXL, diagonal 002, diagonal 2020, RP, diagonal MXLI, diagonal 003, diagonal 2020, RP,
diagonal MXL, diagonal 006, diagonal 2021, RP diagonal MXL, diagonal 009, diagonal 2021, RP MXL, diagonal 011, diagonal 2021, RP diagonal MXL, diagonal 014, diagonal 2021, y OIC, diagonal FO, guión 01, guión 2020, diagonal 312. Segundo, se aprueban las versiones públicas elaboradas por el órgano interno de control. Y tercero, se ordena al órgano interno para que, previa validación de la unidad de transparencia, publique las versiones públicas con su respectiva carátula y acta de la presente sesión, debidamente firmada, en el sistema de portales de obligaciones de transparencia. Cuarto, notifíquese. Es cuanto, presidente. Muy bien. ¿Alguna observación al proyecto presentado? Ninguna. Por mi parte tampoco. Secretario técnico, sirvas a someter a votación el presente proyecto. Sí, presidente, se solicita que emitan su voto respecto del proyecto de resolución RES 1-CT-1SO-2022. En primer lugar, la suplente del presidente del comité. A favor. En segundo lugar, el suplente del primer vocal del comité. A favor. Y la suplente del segundo vocal del comité. A favor. Presidente, le informo que con 3 votos a favor se confirma la clasificación de la información realizada por el órgano interno de control. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, presidente, se procede a la lectura del punto número 5, relativo a los asuntos generales. En primer término tenemos el 5.1, que es el calendario de sesiones ordinarias 2022 del Comité de Transparencia, por lo que se propone el proyecto de acuerdo A2-CT-1SO-2022. Como antecedentes y considerando del presente, tenemos que el artículo 39 del reglamento de la Ley de Transparencia Estatal establece que el Comité de Transparencia debe sesionar de manera ordinaria por lo menos una vez cada 3 meses para el cumplimiento de sus funciones. Y a su vez la fracción 39 del artículo 81 de la misma ley de la Ley de Transparencia Estatal establece la obligación de contar con un calendario de sesiones ordinarias. Por lo anterior, se propone el calendario de sesiones ordinarias 2022 en términos de lo propuesto en el anexo de la presente sesión, por lo que se proponen los resolutivos siguientes. Primero, se aprueba el calendario de sesiones ordinarias 2022 del Comité de Transparencia. Segundo, notifíquese. Es cuanto, presidente. Muy bien. ¿Alguna duda o observación ante el proyecto presentado? Ninguna. De no haber comentarios, secretario técnico, continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, presidente, se procede a solicitar que emitan su voto en voz alta respecto al proyecto de acuerdo A2-CT-1SO-2022. En primer lugar, la suplente del presidente del comité. A favor. En segundo lugar, el suplente del primer vocal del comité. A favor. Y la suplente del segundo vocal del comité. Presidente, le informo que con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el presente punto. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, presidente, se procede al 5.2, que es el relativo a la actualización del índice de expedientes clasificados como reservados. Se propone para tal efecto el acuerdo A3-CT-1SO-2022. En este sentido, como considerandos, hago de su conocimiento que el artículo 108 de la Ley de Transparencia en el Estado establece que cada área del sujeto obligado debe elaborar un índice de los expedientes que haya clasificado como reservados. Este índice debe de organizarse por área responsable, tema, y debe elaborarse semestralmente y publicarse en formatos abiertos en los portales de transparencia. Debe indicarse el área que generó la información, los nombres de los documentos clasificados, si se trató de una reserva completa o parcial, la fecha
y de inicio y finalización, es decir, el plazo de la reserva, cuáles fueron las justificaciones para reservar y si se prorrogó o se encuentra en la primera etapa de la reserva. En este sentido, la Secretaría Técnica de este comité requirió a las áreas de los sujetos obligados para que informaran respecto del índice de expedientes clasificados como reservados en su posesión. Por lo anterior, fue que la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Administración de Personal y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios remitieron sus índices de expedientes clasificados como reservados con la información vigente. En este sentido, una vez analizada la información remitida por dichas áreas y verificando que en efecto se contara con la información veraz y completa, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se aprueba el índice de los expedientes clasificados como reservados de la Secretaría de Educación y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, relativo al segundo semestre de 2021, conforme al documento anexo que forma parte del presente acuerdo. Segundo, notifíquese y publíquese. Es cuanto, presidente. Muy bien. ¿Alguna duda o observación ante el proyecto presentado? Ninguna. No. De no haber comentarios, secretario técnico, sírvase a someter a votación el presente proyecto. Sí, presidente, se pone a su disposición, a su consideración, el proyecto de acuerdo A3-CT-1SO-2022, solicitando emitan su voto en voz alta en primer lugar la suplente del presidente del comité. A favor. En segundo lugar, el suplente del primer vocal del comité. A favor. Y la suplente del segundo vocal del comité. A favor. Presidente, le informo que con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el presente punto. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, presidente, me permito informarle que el siguiente punto del orden del día es el relativo a la clausura de la sesión. Muy bien. Siendo a las 4:09 del día 18 de enero de 2022, se clausura la primera sesión ordinaria 2022 del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California. Agradezco a los presentes su valiosa presencia y participación. Gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias, buena tarde.